50 proposiciones finales que el Papa ha hecho públicas por primera vez. Karol está cerca de mí. En la segunda y última parte de la entrevista concedida a la televisión polaca TVP, Benedicto XVI cuenta sus dos últimos encuentros con Juan Pablo II y habla de la cercanía espiritual que les une todavía hoy. En sus encuentros personales y conversaciones con Juan Pablo II, ¿qué es lo que más impresionaba a vuestra santidad? ¿Podría contarnos sus últimos encuentros, acaso de este mismo año, con Juan Pablo II? Sì, gli ultimi incontri erano un primo nel Policlinico Gemelli, direi verso il 5-6 febbraio, e poi il giorno prima della morte nella sua stanza di letto. Nel primo incontro il Papa soffriva visibilmente, ma era pienamente lucido, molto presente. Io in realtà ero venuto crudelmente per un incontro di lavoro, avevo bisogno di diverse decisioni. Santo Padre, sí. De los dos últimos encuentros, el primero lo tuvimos en el Policlinico Gemelli sobre el 5 o 6 de febrero y el segundo el día antes de su muerte, en su habitación. Durante el primer encuentro, el Papa sufría visiblemente, pero estaba completamente lúcido y muy atento. Yo había acudido simplemente para una reunión de trabajo, porque necesitaba algunas decisiones suyas. El Santo Padre, aunque estaba sufriendo, seguía con gran atención lo que le decía. Me comunicó sus decisiones en pocas palabras, me dio su bendición, me saludó en alemán, renovándome toda su confianza y su amistad. Fue muy conmovedor para mí, por una parte, ver que su sufrimiento le unía con el Señor sufriente, que llevaba su sufrimiento con el Señor y por el Señor. Y por otra parte, ver cómo resplandecía en él una gran serenidad interior y una completa lucidez. El segundo encuentro fue el día antes de su muerte. Obviamente, visiblemente, sufría más y estaba rodeado por médicos y amigos. Aún estaba muy lúcido y me dio su bendición. Ya no podía hablar mucho. Para mí supuso una gran enseñanza, esa paciencia suya en el sufrimiento. Llegué a ver y a sentir que estaba en las manos de Dios y se había abandonado a la voluntad de Dios. A pesar de sus visibles dolores, estaba sereno, porque estaba en las manos del amor divino. E lei, Santo Padre, spesso evoca, noi lo vediamo anche, ascoltiamo in Polonia, nei suoi discorsi la figura di Giovanni. Usted, Santo Padre, evoca a menudo en sus discursos la figura de Juan Pablo II y dice de Juan Pablo II que era un papa grande, un predecesor llorado y venerado. Santo Padre, finalmente, una pregunta muy personal. ¿Continúa usted sintiendo la presencia de Juan Pablo II? Y si es así, ¿de qué manera? In che modo? Certo. Comincio con la prima parte della sua domanda perché avevo inizialmente, parlando sull'eredità del Papa, dimenticato di parlare. Es cierto. Empiezo respondiendo a la primera parte de su pregunta. Al principio, hablando de la herencia del Papa, había olvidado hablar de los muchos documentos que nos dejó, 14 encíclicas, muchas cartas pastorales y tantos otros. Y todo esto representa un patrimonio riquísimo que aún no se ha asimilado bastante en la Iglesia. Justamente yo considero como una misión mía, esencial y personal, el no emanar tantos documentos, sino actuar de manera que esos documentos se asimilen, porque son un tesoro riquísimo, son la auténtica interpretación del Vaticano II. Sabemos que el Papa era el hombre del concilio, que había asimilado el espíritu y la letra del concilio, y con estos textos nos hace comprender lo que quería y lo que no quería el concilio. Verdaderamente nos ayuda a ser iglesia del tiempo presente y del futuro. E quindi adesso vengo alla seconda parte della domanda. Ahora llego a la segunda parte de su pregunta. El Papa siempre está cerca de mí por medio de sus textos. Le escucho y le veo hablar y puedo estar en diálogo continuo con el Santo Padre porque siempre habla conmigo con estas palabras. Conozco también el origen de muchos textos. Recuerdo los diálogos que tuvimos sobre uno u otro texto. Puedo continuar el diálogo con el Santo Padre. Vicinanza tramite le parole è una vicinanza non solo con testi,
ma con la persona. Recuerdo los diálogos que tuvimos sobre uno u otro texto. Puedo continuar el diálogo con el Santo Padre. Naturalmente, esta cercanía mediante las palabras no es solo una cercanía con los textos, sino con la persona. A través de los textos siento al mismo Papa. Un hombre que va al Señor no se aleja. Cada vez más siento que un hombre que va al Señor está aún más cerca, y siento que desde el Señor está cerca de mí, en cuanto que yo estoy cerca del Señor. Estoy cerca del Papa y Él ora y me ayuda a estar cerca del Señor. E intento entrar en su atmósfera de oración, de amor al Señor, de amor a la Virgen, y me confío a sus oraciones. Existe así un diálogo permanente y también un estar cerca, de una manera nueva, pero de un modo muy profundo.